Bueno, creo que hemos sabido jugar a un partido que realmente nos esperábamos, ¿no? Esperábamos ese juego directo constante de un rival que te intenta someter con mucho balón al área. Creo que hemos sido ganadores en ese juego durante todo el partido. Creo que en la primera parte hemos sido muy superiores, hemos generado muchas ocasiones, hemos probado a su portero en varias ocasiones y además en todas las acciones a balón parado, saques de banda, córneres, faltas laterales, conseguíamos hacer daño, ¿no? Sabíamos que es un equipo que si tiene media en una segunda jugada, en una caída te puede generar y bueno, creo que hemos estado los 95 minutos activos, concentrados y que no hemos dado nada al rival y bueno, de hecho los números lo dicen ahí, están ahí y nuestro portero sigue prácticamente sin tener que parar un balón. 5 partidos seguidos sin perder, 3 empates y estas 2 victorias contra equipos, el Liderio de Galeán está ahí en la zona de enganche con la zona de arriba. Esto producto del buen trabajo en el entreno. Bueno, como digo, al final el equipo estaba trabajando muy bien, nos estaba viendo reflejado en resultados porque no se generaban goles, pero es cierto que desde hace ya 5 partidos el equipo está muy bien, el equipo está con una dinámica muy positiva y donde lo único que nos faltaba era el ansiado gol que hemos tenido pues, en estas 2 últimas jornadas. La estrategia vuelve a funcionar, es pieza clave en esta tercera área. Sí, al final son campos muy pequeños, reducidos, con un bote muy alto, porque césped artificial no suele ser de calidad en ningún sitio y donde en otros grupos tienes que estar pendiente de las faltas laterales y de los corners, pues en este se incluye tanto los saques de banda como incluso un saque de portería, ¿no? Creo que somos muy potentes, no solo en ataque sino en defensa, pero es cierto que, bueno, que sabemos que cualquier despiste pues, puede generar un gol, ¿no? Bueno, y se ha visto que nosotros en la segunda parte, donde sí que quizás se ha igualado un poquito más, al final de una acción a balón parado, pues consigue esos 3 puntitos que tanto esperábamos. Ha habido un buen planteamiento, ¿no? Por parte de los jugadores que han competido muy bien, el planteamiento vuestro en el cuerpo técnico. ¿Crees que es el mejor partido informalmente de la temporada? No, yo creo que es cierto que lo refleja el resultado por esos 3 puntos, pero creo que hemos hecho muy buenos partidos en los cuales si en lugar de haber puntuado hubiéramos conseguido hacer gol, estaríamos hablando de que otros partidos habrían sido igual de buenos, ¿no? Yo me quedo sobre todo con el partido del Porreres, que creo que ha sido uno de los mejores partidos que hemos hecho durante el año. Por último, tenemos la enfermería, hemos visto a Marcos ya participar del partido. Gordi, no sabemos si es un golpe o si peligra para el fin de semana que viene, pero ¿cómo está la enfermería? Bueno, tenemos a Marcos, que hoy ya por fin ha tenido minutos desde hace ya más de un mes y medio, 2 meses prácticamente. Tenemos a Barona, que aún está en un proceso largo de recuperación y aún nos queda tiempo para tenerlo con nosotros. Y tenemos a Rafa, que poco a poco ya va entrando en tareas más específicas de portero y que esperemos que pueda competir en breve y pueda competir con Dani, que está haciendo un gran papel. Ayer hoy de nuevo Loren Busi, ya nos da la sorpresa en el terreno del juego, fue el que más que nos hace, que más recupera, bueno, lo vemos, es espectacular verlo. Mario del filial de titular también, y luego entra Yasser y se ha convertido en el amo y señor de esta media punta del ataque con interés, ya con una Peña Independiente bastante lanzada al ataque. Bueno, los jugadores dando sus frutos. Sí, está claro que al final esto es algo que se ha trabajado desde hace muchos años y que ahora está dando sus frutos y bueno, son jugadores que están trabajando con nosotros día a día en dinámica, son jugadores de la plantilla para mí y evidentemente cuando tienen que hacerlo pues lo hacen a las mil maravillas, ¿no? Tenemos otros jugadores como Zacarías, por ejemplo, que no han tenido la suerte de debutar, pero que se lo merece como otros tantos y que tarde o temprano también lo hará.